Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga, drama y por supuesto, mucho romance. Si lo adivinaron, vamos a hablar de las telenovelas turcas que te atrapan desde el primer capítulo, esas que te hacen suspirar y que no puedes dejar de ver. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme porque vamos a descubrir juntos esas joyas turcas que te enamorarán por completo. Y antes de que empecemos a explorar este universo de emociones, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que creo y quieren ver más vídeos como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Las telenovelas turcas han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, y con razón. Sus historias son intensas, sus personajes son complejos y carismáticos, y la producción es de una calidad impresionante. Pero ¿cuáles son esas telenovelas que realmente te roban el aliento y te dejan con ganas de más? Bueno, a continuación, les voy a presentar algunas de mis favoritas, esas que considero imperdibles para cualquier amante del género. Empecemos con una que causó furor a nivel mundial, Erkenzicus. Esta telenovela es una comedia romántica que te envuelve desde el principio. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y muy atractivo. La química entre los protagonistas es innegable y su historia de amor está llena de momentos divertidos, tiernos y por supuesto muy apasionados. Además, la fotografía y los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Si buscan una telenovela ligera, entretenida y con mucho romance, Erkenzicus es una excelente opción. Pero Erkenzicus no es solo una cara bonita con paisajes impresionantes. Profundicemos un poco más. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje con el que es fácil identificarse. Su inocencia, su torpeza y su gran corazón la convierten en la heroína perfecta para una comedia romántica. Can, por otro lado, interpretado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre ideal, guapo, exitoso, aventurero y con un lado tierno que va descubriendo poco a poco gracias a Sanem. La trama se desarrolla en el vibrante mundo de la publicidad, lo que añade un toque moderno y dinámico a la historia. Los conflictos laborales se entrelazan con los enredos amorosos, creando situaciones divertidas y emocionantes. Además, los personajes secundarios son igual de entrañables que los protagonistas, aportando frescura y humor a la trama. Desde la peculiar familia de Sanem hasta los excéntricos compañeros de trabajo en la agencia, cada personaje está cuidadosamente construido y aporta su granito de arena a la historia. Pero el verdadero encanto de Erkenzicus reside en la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión en pantalla es palpable y te hace creer en su historia de amor. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmite una pasión y un cariño que te atrapan desde el primer momento. La serie juega con el clásico tropo de enemies to lovers, pero lo hace de una manera original y refrescante. La evolución de la relación entre Sanem y Can es gradual y creíble, lo que te hace involucrarte aún más en su historia. En resumen, Erkenzicus es una telenovela que te dejará con una sonrisa en la cara y el corazón lleno de alegría. Es perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor bonita y entretenida. Sigamos con Aşk Laftan Anlamaz. Esta telenovela también es una comedia romántica, pero con un toque más dramático. La historia se centra en Hayat, una joven que miente sobre su identidad para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre exitoso pero también muy arrogante. Como se imaginarán, la relación entre ellos empieza con el pie izquierdo, pero poco a poco, a través de malentendidos, secretos y momentos de vulnerabilidad, surge un amor inesperado y muy intenso. Los personajes secundarios también son muy interesantes y le dan mucho color a la historia. Aşk Laftan Anlamaz es una telenovela que te hará reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Pero Aşk Laftan Anlamaz es mucho más que una simple comedia romántica. La serie explora temas como la ambición, la lealtad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una joven luchadora que no se rinde ante las adversidades.
A pesar de las mentiras y los engaños, Hayat es una persona honesta y trabajadora que siempre busca el bienestar de los demás. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre de negocios exitoso y aparentemente frío, pero en el fondo esconde un corazón noble y una gran sensibilidad. La relación entre Hayat y Murat es un torbellino de emociones. Sus personalidades chocan constantemente, pero a medida que se conocen mejor, descubren que tienen mucho en común. Los malentendidos y los secretos ponen a prueba su relación, pero el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo. La serie te mantiene en vilo con giros inesperados y momentos de tensión que te harán morderte las uñas. Además del romance, Asklaftan Al-Lamaz también destaca por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos. Las situaciones cómicas son constantes y te harán reír a carcajadas. Los personajes secundarios como las amigas de Hayat y los compañeros de trabajo de Murat añaden un toque de frescura y dinamismo a la trama. En definitiva, Asklaftan Al-Lamaz es una telenovela que te enganchará desde el primer momento. Es una combinación perfecta de romance, drama y comedia que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Ahora, si lo que buscan es un drama más intenso y con más giros argumentales, les recomiendo Karasevda. Esta telenovela es un verdadero clásico turco y ha sido un éxito en muchos países. La historia cuenta la vida de Kemal, un joven de clase humilde que se enamora de Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y busca vengarse de aquellos que le hicieron daño. Karasevda es una telenovela llena de pasión, intriga y venganza, con una historia de amor imposible que te mantendrá al borde del asiento hasta el último capítulo. Karasevda no es solo una historia de amor trágica, es un retrato de las diferencias sociales, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un personaje complejo y atormentado que lucha contra un sistema injusto y contra sus propios demonios. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer fuerte y decidida que sacrifica su felicidad por el bienestar de su familia. Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es el villano perfecto, inteligente, manipulador y sin escrúpulos. El triángulo amoroso entre Kemal, Nihan y Emir es el eje central de la historia. La tensión es palpable y te mantiene en vilo durante toda la serie. Los giros argumentales son constantes y te sorprenden a cada momento. La venganza, la traición y el sacrificio son temas recurrentes en Karasevda. La serie te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la justicia y la moralidad. La producción de Karasevda es impecable. La fotografía, la música y la ambientación son de primer nivel. La serie te transporta a Estambul y te sumerge en su cultura y sus costumbres. Las actuaciones son sobresalientes y te hacen sentir la pasión y el dolor de los personajes. Si buscas una telenovela que te haga vibrar, emocionarte y reflexionar, Karasevda es una excelente opción. Es una historia de amor eterna que te dejará una huella imborrable. Cambiando un poco de registro, quiero recomendarles Soz. Esta telenovela es diferente a las anteriores, ya que se centra en la vida de un equipo de soldados turcos que luchan contra el terrorismo. Aunque no es una telenovela romántica en el sentido tradicional, sí que tiene elementos de romance y amistad muy conmovedores. La trama está llena de acción, suspense y momentos de gran emotividad. Soz es una telenovela que te hará reflexionar sobre el valor de la amistad, el sacrificio y el amor por la patria. Además, las actuaciones son impecables y la producción es de primer nivel. Soz es un homenaje a los soldados que arriesgan sus vidas para proteger a su país. La serie muestra la dura realidad de la guerra, pero también destaca el valor de la amistad, el compañerismo y el amor. El equipo de soldados, liderado por Yavuz Karasu, interpretado por Tolga Sarta, es un grupo de hombres valientes y leales que se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles. La acción es constante en Soz. Las escenas de combate son realistas y te mantienen al borde del asiento. La serie también explora las vidas personales de los soldados, mostrando sus miedos, sus sueños y sus relaciones familiares. El romance no es el tema principal de la serie, pero hay historias de amor conmovedoras que te tocarán el corazón. Soz es una telenovela que te hará reflexionar sobre el precio de la libertad y el valor del sacrificio. Es un homenaje a los héroes anónimos que luchan por un mundo mejor. Volviendo al terreno del romance, no puedo dejar de mencionar Senkal Kapm.
Esta telenovela es una de las más populares de los últimos años y ha conquistado el corazón de muchos jóvenes. La historia se centra en Eda, una joven estudiante de arquitectura que sueña con irse a estudiar a Italia, pero pierde su beca por culpa de Serkan, un arquitecto exitoso y muy frío. Serkan le propone un trato: si Eda se hace pasar por su novia durante 2 meses, él le devolverá su beca. Como se imaginarán, la relación entre ellos empieza como un juego, pero poco a poco, a través de momentos divertidos y tiernos, surge un amor verdadero. Senkalkapm es una telenovela fresca, divertida y llena de encanto, con una química innegable entre los protagonistas. Senkalkapm es una comedia romántica moderna y atractiva. Eda, interpretada por Hande Erçel, es una joven independiente y decidida que no se deja intimidar por nadie. Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, es un hombre exitoso y aparentemente frío, pero en el fondo esconde un corazón sensible y una gran inseguridad. La relación entre Eda y Serkan es un juego de seducción y engaño. Sus personalidades chocan constantemente, pero a medida que se conocen mejor, descubren que se complementan a la perfección. La serie está llena de momentos divertidos, tiernos y apasionados. Los personajes secundarios, como las amigas de Eda y los socios de Serkan, añaden un toque de humor y dinamismo a la trama. Senkalkapm es una telenovela que te hará reír, suspirar y creer en el amor verdadero. Es perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor bonita y entretenida. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable y te hace creer en su historia de amor. Y para terminar con esta lista de recomendaciones, quiero hablarles de Muzice Doctor. Esta telenovela es un remake de la serie coreana Good Doctor y cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con autismo y síndrome de Savant. Ali tiene un talento excepcional para la medicina, pero también enfrenta muchos desafíos debido a su condición. A lo largo de la serie vemos cómo Ali lucha por superar sus obstáculos, demostrar su valía y encontrar su lugar en el mundo. Muzice Doctor es una telenovela muy emotiva e inspiradora que te hará reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la empatía y la aceptación. Muzice Doctor es una historia de superación personal y de lucha contra los prejuicios. Ali Befa, interpretado por Tañer Olmez, es un personaje inspirador que te robará el corazón. A pesar de sus dificultades, Ali es un médico brillante y compasivo que siempre pone a sus pacientes en primer lugar. La serie muestra los desafíos que enfrentan las personas con autismo en el mundo laboral y en la vida cotidiana. También destaca la importancia de la inclusión y la aceptación. Muzice Doctor es una telenovela que te hará reflexionar sobre la diversidad humana y la necesidad de construir una sociedad más justa e igualitaria. Estas son solo algunas de las muchas telenovelas turcas que merecen la pena ser vistas. Cada una de ellas tiene su propio encanto y ofrece una experiencia única. Lo importante es encontrar aquellas que conecten contigo y te hagan disfrutar de este género tan apasionante. Ahora, antes de terminar, quiero recordarles que estas son solo mis recomendaciones personales. Hay muchas otras telenovelas turcas excelentes que podrían gustarles aún más. Les animo a explorar este mundo y a descubrir sus propias joyas. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las telenovelas turcas más adictivas, llenas de romance y pasión, que seguro los enamorarán. Hemos hablado de comedias románticas como Erkencikus y Senkalkapm, de dramas intensos como Karasevda, de series de acción como Soz y de historias inspiradoras como Muzice Doctor. Espero que esta lista les haya servido de inspiración para encontrar su próxima obsesión televisiva. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y díganme cuáles me recomiendan a mí. Estoy siempre buscando nuevas series para ver. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre telenovelas, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.